Hola, el día de hoy hablaremos del informe de auditoría del balance general de Hacienda Pública de la vigencia 2022, el cual detalla el procedimiento de certificación del balance de la Hacienda Pública llevado a cabo por la Contraloría General de la República en Colombia. Se resalta que la Contraloría General de la República cumple con su deber constitucional antes del 1 de julio de cada año, certificando el balance presentado al Congreso por el Contador General. Este proceso implica una revisión financiera del estado de situación financiera y resultados consolidados del sector público remitido por la Contaduría General de la Nación. La Contraloría General de la República ajusta las normas internacionales para las auditorías financieras y utiliza resultados de auditorías previas para formular su opinión sobre la integridad del balance consolidado del sector público, asegurando que esté libre de errores significativos o fraudes y que cumpla con las normativas correspondientes. Se detallan las actividades realizadas durante el primer semestre, incluyendo auditorías financieras a entidades contables públicas, tanto a nivel nacional como territorial. Se menciona la falta de cumplimiento de algunas contralorías territoriales en la presentación de informes atribuida a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y a la escasez de personal. El informe enfatiza las pautas proporcionadas por la Contraloría General de la República para llevar a cabo auditorías financieras, haciendo hincapié en la comprensión de los estados financieros, la evaluación del cumplimiento normativo y la identificación de riesgos y controles. Se aborda el impacto de la emergencia sanitaria en el trabajo de la Contraloría General de la República, mencionando las modalidades adoptadas como la alternancia, el trabajo remoto y la presencialidad para los empleados. Se aclara que las Contralorías territoriales mantienen independencia en su forma de trabajo. La estructura del informe comprende secciones como estados financieros consolidados y auditados, opinión sobre el balance general de la hacienda pública, bases de la opinión, aspectos críticos de auditoría y responsabilidades de la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y las Contralorías territoriales. Los anexos proporcionan información adicional, incluyendo hallazgos por sector, Contraloría y entidad. La Contraloría General de la República ha auditado el balance general de la Hacienda Pública correspondiente a la vigencia 2022, el cual incluye el estado de resultados consolidado, el estado de situación financiera consolidado, el estado de cambios en el patrimonio consolidado y las notas pertinentes. Según la Contaduría General de la Nación, la preparación y presentación del estado de flujos de efectivo está aplazada indefinidamente conforme a la Resolución 283 del 2022 emitida por la Contaduría General de la Nación. El balance general de la hacienda pública comprende los estados financieros consolidados del sector público preparados por la Contaduría General de la Nación y presentados a la Contraloría General de la República en el informe denominado Estado de Situación Financiera y Resultados Consolidados del Sector Público al 31 de diciembre del 2022. Este balance se elaboró con base en la información financiera individual proporcionada por 3.880 entidades públicas para el año 2022, incluyendo el Banco de la República, el Sistema General de Regalías, 343 entidades a nivel nacional y 3.544 a nivel territorial. De las entidades reportadas, 2.015 corresponden a entidades gubernamentales, 65 a empresas cotizantes en el mercado de valores o que gestionan ahorros del público, 1.757 a empresas no cotizantes en el mercado de valores ni gestionadoras de ahorros del público y 52
a entidades en procesos especiales como liquidación con fondos especiales o patrimonios autónomos. La Contraloría General de la República considera que el balance general consolidado de la hacienda pública refleja fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera, los resultados y los cambios en el patrimonio correspondientes al año 2022, de acuerdo con el marco conceptual y normativo contable establecido por la Contaduría General de la Nación. La Contraloría General de la República llevó a cabo auditorías financieras de acuerdo con las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores. La Contraloría General de la República mantuvo su independencia de la Contaduría General de la Nación y otras auditadas, cumpliendo con los estándares éticos de auditoría en Colombia. Para evaluar el balance general de la hacienda pública del año 2022, la Contraloría General de la República auditó a 1.346 entidades contables públicas a nivel nacional y revisó los resultados de auditoría realizadas por Contralorías territoriales en 339 entidades adicionales. Además, examinó el proceso de consolidación de la información financiera realizado por la Contaduría General de la Nación para 3.889 entidades. Algunas contralorías territoriales y departamentales no proporcionaron resultados de auditorías o presentaron auditorías de periodos diferentes al año 2022, siendo consideradas como omisa la muestra total de auditoría del sector público, excluyendo al Banco de la República, representó el 83,5% de los activos agregados y al incluir al Banco de la República representó el 72,1% de los activos agregados. Bueno, continuando con el análisis que vamos realizando a la auditoría del balance general de Hacienda Pública 2022, ya los hallazgos encontrados por parte de la Contraloría General de la Nación a la Contaduría General de la Nación, vamos a continuar con el hallazgo donde la Contraloría hace énfasis en que no se evidencia la suficiente gestión para que las entidades hayan reportado en su totalidad los informes en la plataforma CHIP. La Contaduría General de la Nación responde a este hallazgo por medio de la Subcontaduría Descentralización de la Información y dicen que ellos se enfocan en el acompañamiento de las entidades omisas de la información contable pública en convergencia por medio de las siguientes gestiones. La gestión previa, que es la primera, comienza desde el momento en que se va a habilitar la plataforma CHIP para subir toda la información contable y se envía un correo masivo a todas las entidades adjuntando guía de reporte de la información contable pública en convergencia junto con la resolución 706 del 2016. La resolución 706 es la que nos dice qué se debe rendir, cómo se debe rendir y en qué tiempo se debe rendir. ¿En qué plazos? Posterior a ello, la Contaduría realiza el seguimiento a las entidades. Habilitada la plataforma CHIP y con la información reportada, se realiza el seguimiento diario para verificar las entidades que se encuentran sin enviar la información. Estas entidades, al identificarlas, las que no reportaron la información contable pública, se inicia seguimiento entidad por entidad, una a una, para lograr el objetivo del cargue de la información. Gestión que se lleva a cabo vía telefónica o por medio de correo electrónico, para cumplir con que todas las entidades no se queden sin reportar esta información. Cuando la contaduría evidencia que hay errores en el cargue de la información o que no se ha reportado, se realiza el acompañamiento a las entidades. Se brinda asistencia y orientaciones necesarias para cumplir con el objetivo del cargue de la información y la rendición pública de cuentas y saber cómo está la nación en cuanto a los estados financieros. Si las entidades, después de agotar estos pasos, no han rendido dicha información en la plataforma CHIP, se procede al requerimiento a las entidades.
se realiza un seguimiento diario, se identifica aquellas entidades que no han reportado la información y se procede a requerirlas vía correo electrónico y de forma telefónica, comunicándose así con el representante legal de la entidad, con el jefe de control interno y hasta con el tesorero municipal. De no atender los requerimientos, se remite comunicado oficial reiterando los plazos y las posibles sanciones por parte de los entes de control y se procede a informar a las entidades a dichos entes de control. Después de agotar todos los pasos anteriormente nombrados, la Contaduría General de la Nación realiza un exhaustivo reporte de las entidades que quedaron omisas. Una vez verificada en su totalidad el reporte realizado por parte de la entidad, en la plataforma CHIP se encuentra que 628 entidades se encuentran sin reporte, 23 tenían autorización, 605 reportaron de manera extemporánea y 27 entidades quedaron omisas luego del cierre de la plataforma CHIP el 22 de marzo del 2023. Se puede concluir que a pesar de los grandes esfuerzos realizados por la Contaduría General de la Nación, muchas entidades se quedaron sin realizar ningún tipo de reporte. Esto también se debe a que hay que mejorar la institucionalidad entre los entes territoriales, como son la Personería Municipal, el Consejo Municipal y los entes de control territoriales para que ayuden a que todas las entidades puedan reportar dicha información. Otro hallazgo que hace la Contraloría General de la Nación es el de los estados de flujo de efectivo en entidades de gobierno. La Contaduría decidió aplazar indefinidamente la presentación de estados de flujo de efectivo de dinero en las entidades públicas. La no presentación de dichos estados generó vacíos de la información contable y financiera y no contribuyó a la rendición pública de cuentas, a la toma de decisiones y al control político. La Contaduría General de la República, en respuesta al hallazgo presentado por la Contraloría General de la República, dice que el estado de flujo de efectivo no es la única información para determinar cómo la entidad utilizó el efectivo. Debe considerarse que el estado de flujo de efectivo deriva de la intervención que existe entre el estado de situación financiera y el estado de resultados. Es decir, que de estos dos también se puede sacar el estado de flujo de efectivo. Es decir, que si bien está suspendido dicho informe, este no va en contravía de la rendición pública de cuentas ni del control político que se ejerce por medio de estos informes, ni afecta a la toma de decisiones. La Contraloría General de la Nación realiza otro hallazgo, el cual consiste al hallazgo a la resolución 602 del 2018 y 228 del 2021 a la Contaduría General de la Nación. A través del artículo 7 transitorio de la resolución 602 del 2018, la Contaduría General de la Nación concedió plazo a las entidades que realizan concesiones hasta el 31 de diciembre del 2023 para que en este lapso de tiempo reconozcan y midan los activos que se encuentran en la infraestructura. Posteriormente, mediante resolución 228 del 2021, se extendió el plazo hasta el 31 de diciembre del 2024. La Contraloría considera que a pesar de los plazos otorgados por el Contador General de la República para incorporar los estados financieros, los activos y los pasivos asociados a los hechos económicos descritos en la Resolución 602 del 2018, modificados por la Resolución 228 del 2021, considera la Contraloría General de la República que una vez realizada la auditoría, se encuentra que estos activos y pasivos a diciembre del año 2022 cumplían con todos los requisitos para ser reconocidos como tal. Es decir, que debe ser incorporados en los estados financieros a la fecha y no como la contaduría lo dice, aplazando la fecha de entrega de los mismos. Su omisión daría lugar a incorrecciones, opiniones modificadas, incumplimientos a las características fundamentales de la información financiera. Es decir, que aplazando este tiempo
da lugar a que se pueda manipular dichos estados financieros. En esta parte del podcast analizaremos los departamentos del Tolima y el Bichada. Comenzando en los municipios de Fresno, Honda, Ataco, Anzoátegui y Chaparral en el Tolima, así como en el departamento del Bichada, se destacan numerosos problemas contables significativos como incorrecciones en el impuesto predial unificado, multas y sanciones. Por ejemplo, en el municipio de Fresno se encontraron incorrecciones en cuentas como el impuesto predial unificado por 7.814.4 millones de pesos, mientras que en Honda las incorrecciones ascendieron a 7.597.1 millones de pesos en el impuesto predial unificado y 3.452.7 millones en multas y sanciones. Se evidencian carencias en los mecanismos de seguimiento y actualización de políticas contables, así como deficiencias en la gestión de la cartera de contribuyentes y en los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los estados financieros. En el departamento del Bichada se identificaron errores significativos como desviaciones en materiales y suministros por 6.452.2 millones y en administración por 8.102.6 millones. En conclusión, los informes resaltan la necesidad urgente de mejorar el mecanismo de seguimiento y control interno financiero en todos los niveles municipales y departamentales para asegurar la transparencia y precisión en la gestión de los recursos públicos. A continuación analizaremos las ciudades capitales, empezando con la Contraloría de Armenia, donde se reportó una discrepancia en depósitos bancarios por un total de 25.550.6 millones. Además, se detectaron prácticas contables inadecuadas que generaron incertidumbre en la información financiera. El control financiero también presentó deficiencias con una materialidad cuantitativa del 2% y un nivel de calificación bajo. En contraste, la Contraloría Distrital de Barranquilla detectó múltiples incorrecciones en la presentación de estados financieros. Se incluyeron indebidamente ciertos rubros en el activo corriente por un total de 39.869.6 millones y se identificaron problemas en la gestión de pasivos y retenciones tributarias. Además, el control interno financiero fue evaluado con deficiencias, comprometiendo la integridad en la información financiera del municipio. En el informe de Contraloría de Bogotá destaca graves deficiencias contables en diversas entidades y fondos públicos de la ciudad. Por ejemplo, en el Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público se omite el cálculo de intereses de mora, resultando en una pérdida de ingresos de 50 millones de pesos. Además, hay una falta de revelación del deterioro de cuentas por cobrar por 100 millones de pesos y una subestimación de la depreciación de equipos por 20 millones de pesos. En los fondos de desarrollo local, la situación es más alarmante. Se detectan activos sobrevalorados por 200 millones de pesos y errores en facturación y cobranza que lleva a una pérdida estimada de 150 millones de pesos. Por ejemplo, en el FDL de Kennedy se identifica errores en contribuciones e ingresos no tributarios por 490.5 millones de pesos y calificaciones incorrectas en construcciones en curso por 6.771.7 millones de pesos. En resumen, los informes revelan problemas financieros significativos como errores contables y denuncias en los fondos públicos de Bogotá. Es urgente implementar medidas correctivas y fortalecer los controles internos para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos, en aras de promover el desarrollo sostenible y el bienestar de la ciudadanía. En la ciudad de Bucaramanga, la Contraloría ha identificado problemas contables y financieros en varias instituciones. Por ejemplo, en la Dirección de Tránsito y la empresa de aseo, se encontraron inconsistencias en las cuentas por cobrar, alcanzando los 335.560.6 millones y 10.779.7 millones de pesos respectivamente. Por otro lado, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga destaca por su eficiente control financiero a pesar de transgresiones al principio de anualidad en más de la mitad de los contratos. Pasando al municipio de Cartagena, la Contraloría Distrital ha revelado discrepancias financieras en varias entidades. Por ejemplo, el establecimiento público ambiental muestra eficiencia en el control interno financiero, aunque con salvedades en la contabilidad. En contraste, al Instituto Distrital de Deportes y Recreación, que presenta deficiencias en las calificaciones de depósitos y cuentas por cobrar.
En la ciudad de Cúcuta, la Contraloría identificó incorrecciones en el Centro Tecnológico de Cúcuta con discrepancias significativas en los saldos presentados, alcanzando los 804.1 millones de pesos en transferencias por cobrar. Además, en el municipio de San José de Cúcuta se observan discrepancias en partidas financieras como el Sistema General de Regalías y pensiones de jubilaciones patronales. En la ciudad de Santa Marta se encuentran discrepancias en los estados financieros que van desde 1.431.8 millones hasta 54.715.5 millones en cuentas por pagar. En Sincelejo, el Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social sobreestima ingresos por 10.8 millones, mientras que en Santiago de Cali se evidencia una falta de evidencia en depósitos por 493.384.6 millones y en efectivo el uso restringido por 19.1 millones. Por otro lado, en Tunja se identifican errores en la contabilización de derechos de tránsito por 374.2 millones y clasificaciones incorrectas en cuentas de propiedad, planta y equipo. En Valledupar se observa la imposibilidad de obtener suficientes evidencias en cuenta como impuestos por 117.918.6 millones y bienes públicos de uso público en construcción por 335.4 millones. En Villavicencio se encuentran discrepancias en depósitos por 6.631 millones, errores en intereses por 13.241 millones y contribuciones por 1.968.9 millones. Estos hallazgos resaltan la importancia de una gestión financiera transparente y eficiente en las ciudades colombianas. Asimismo, en Ibagué se encontraron discrepancias en los recursos públicos recibidos en administración por 2.499.1 millones de pesos y errores en el inventario de bienes y equipos de transporte. En Medellín se observaron incorrecciones por pagos por cuenta de terceros por 62.3 millones y anticipos por adquisición de bienes y servicios por 26.896.9 millones. Además, se encontró una sobreestimación de multas y sanciones por 309.838.5 millones de pesos. En cuanto a Manizales, se detectaron deficiencias financieras en el Instituto de Valoración de Manizales y la Empresa Municipal para la Salud. En el INVAMA se encontró una falta de conciliación en contribuciones por 2.516 millones y en EMSA sobreestimaciones en cuentas por cobrar y bienes de servicios. Estos hallazgos resaltan la importancia de una gestión financiera transparente. La transparencia en la presencia de información contable y la precisión en los estados financieros son fundamentales para promover la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. Analizando las ciudades no capitales, encontramos que en el municipio de Barranca Bermeja se muestra una incorrección en la prestación de servicios públicos, lo que representa 1.879.6 millones. En Bello se destacan discrepancias en cuentas corrientes y de ahorro, subestimando la cuenta corriente por 476.8 millones y la cuenta de ahorro por 5.962.2 millones. Sin embargo, se considera que el control interno financiero es eficiente en ambas ciudades. Por otro lado, en Envigado se revelan deficiencias contables que contravienen normativas como una incorrección en propiedad, planta y equipo por 1.375.1 millones y en depósitos en instituciones financieras por 962 millones. En Río Negro, las incorrecciones financieras son más significativas, destacándose deficiencias en anticipos sobre convenios y acuerdos por 5.022.9 millones, así como en impuestos y contribuciones por 21.576.2 millones. Estos hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer los controles internos financieros para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos. Finalmente, se observan irregularidades contables en Tuluá, en el Hospital Rubén Cruz Vélez, como errores en la clasificación de subvenciones por 381.1 millones y en las provisiones para prestaciones sociales y litigios por 1.297.5 millones. Además, se menciona la imposibilidad de determinar el deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo. Estos informes enfatizan la importancia de abordar las deficiencias identificadas para promover la confianza de las ciudadanías en los
instituciones gubernamentales y garantizar una administración transparente y eficiente de los recursos públicos. En conclusión, los informes de auditoría municipal en varias ciudades no capitales y capitales de Colombia han puesto de relieve una serie de deficiencias financieras que requieren atención inmediata. Desde discrepancias en la presentación de servicios públicos hasta incorrecciones contables significativas como subestimaciones en cuentas corrientes y de ahorro, así como sobreestimaciones en propiedades y depósitos en instituciones financieras. Estos hallazgos subrayan la necesidad apremiante de fortalecer los controles internos financieros en todos los niveles gubernamentales. Es esencial abordar estas deficiencias para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos, promoviendo así la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. Las irregularidades identificadas, que van desde errores contables hasta problemas en la prestación de servicios esenciales, afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de las comunidades. Por tanto, instamos a las autoridades municipales a tomar medidas correctivas de manera inmediata y a implementar políticas que fortalezcan los controles internos financieros. Solo mediante un compromiso firme con la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos se podrá avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo para todos los ciudadanos de estas ciudades no capitales de Colombia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la situación financiera de nuestro país en nuestro podcast. Hasta una próxima.